Buenos días a los medios de comunicación por estar hoy aquí presente en esta sede del Grupo Municipal Popular. Agradecer a mis compañeros del grupo que estén en el día de hoy aquí acompañándonos. Como viene siendo habitual, venimos a hacer la rueda de prensa de todos los viernes, pues para informar a la ciudadanía sobre todas las cuestiones en el ámbito político. En el caso de esta semana, pues queremos hacer una valoración sobre el pleno extraordinario que se celebró el pasado lunes en el Ayuntamiento de Lora del Río. Y bueno, los que habéis visto, los que soléis ver los plenos, sois aficionados a seguir la actualidad política, veríais el pleno del lunes pasado y la verdad que nuevamente se repetía pues la misma historia que se ha venido repitiendo en los plenos desde que nosotros pasamos a la oposición. Somos el único partido que existe en Lora del Río en la oposición y el gobierno, más que dedicarse a gobernar, se dedica a hacer oposición de la oposición, es decir, rozando lo absurdo, porque cuando uno tiene la oportunidad, y lo explica muchas veces, de gobernar, lo más bonito es demostrar la valía, demostrar lo que uno vale. Esa oportunidad que tiene uno de gobernar es para trabajar por el pueblo, trabajar y trabajar. Pues lejos de que lo que todos pensamos, que es la lógica, se cumpliera, nuevamente en el Pleno, pues la palabra más nombrada fue enamorado y fue esa palabra que han utilizado una y otra vez para intentar desgastar al candidato del Partido Popular pues en vista a las próximas elecciones del 28 de mayo. Pero es un error desde mi punto de vista que se ceben en hablar de mí y no de hablar del pueblo de Lora, porque ellos están ahí, son representantes del pueblo de Lora como somos nosotros. En este caso nosotros representamos a la mayoría del pueblo de Lora, pero desgraciadamente ellos, en vez de hablar del pueblo de Lora y de solucionar los pueblos de Lora, las cuestiones del pueblo de Lora dedican el pleno a hablar de mí, y no me importa de que hablen de mí, pero lamento mucho de que hablen de mí y no que hablen del pueblo de Lora, que es para lo que los vecinos nos han votado, para que seamos sus representantes y no hablemos de las cosas nuestras, sino que de las cosas que realmente le importan a los loreños, porque nosotros representamos a los loreños de Lora del Río. Es decir, cuando me atacan a mí, no me importa que me ataquen a mí personalmente, a mí lo que me molesta es que ataquen a un representante que ha sido elegido por la mayoría, porque que me hablen de cosas mías pues me da igual. Yo, gracias a Dios, a la política hay que venir llorado y nosotros pues hemos hecho ese ejercicio de venir llorado a la política. Por mucho que nos digan, por mucho que nos argumenten, pues no tenemos ningún problema. Nosotros nos dicen muchas cosas. Desgraciadamente, hay mucha gente también que me dice, oye, ¿por qué no te defiendes más en los plenos? Pues no me defiendo por dos motivos. En primer lugar, porque solamente tenemos 2 turnos de intervenciones y detrás mía habla el resto, que es donde se suele evidenciar que todo el mundo pues ataca al Partido Popular, pero el principal motivo por el que nosotros no pegamos un manotazo a la mesa y decimos 4 cosas bien dichas allí es porque nosotros no queremos distraer el debate de no hablar del pueblo. Si nosotros nos dedicamos a defendernos, estamos hablando de nosotros y nosotros estamos sentados en el pleno para hablar de Lora y no para hablar de nosotros. Así que bueno, no me importa que nos hagan ni sus críticas ni tampoco sus insultos. Es decir, a nosotros nos han llamado, a mí particularmente me han llamado prepotente, me han llamado mentiroso, me han llamado soberbio. Esas son las coletillas que ellos utilizan siempre cuando se quieren dirigir a mí. Parece que no me conocen. Si me conocieran, como muchos de los vecinos que nos están viendo, probablemente no tendrían la valentía de decir esas cosas porque estarían faltando a la verdad. Pero no me importa que me digan todas estas cosas. A mí lo que me molesta es que realmente no hablen de Lora, porque para nosotros Lora sí es lo primero y para nosotros lo más importante es Lora. Entonces, el que utilicen el pleno para hablar de nosotros, pues la verdad que nos disgusta, porque cada vez que hay un pleno queremos mejorar Lora del Río. Y por eso pues participamos como oposición, incluso votando en cuestiones junto con el PSOE. Y la gente dirá, pero bueno, si sois partidos diferentes, el PSOE, el Partido Popular, uno puede representar el centro izquierdo, otro el centro derecha, ¿cómo que le votáis cosas al PSOE? Pues sí, porque cuando hay cosas que son interesantes para Lora, lo hacemos. En el anterior pleno hay que recordarles a todos que el Partido Socialista llevaba una cuestión que era prorrogar el contrato de la ayuda de la dependencia, es decir, para que siguieran prestando servicio a todos nuestros abuelos
y para que se siguieran manteniendo los contratos de estas personas, porque de lo contrario hubiera sido una catástrofe. Es decir, si nosotros no votamos a favor, pues no se hubiera podido dar el servicio a los abuelos y muchas de las mujeres hubieran acabado despedidas porque no se podían subrogar al ayuntamiento porque no tenían ni el tiempo que tenían que tener para la subrogación ni la cualificación que tienen que tener para entrar en el ayuntamiento. Hubiera sido un problema de magnitudes bíblicas y, sin embargo, el PSOE se vio solo con sus socios de gobierno, ningún otro le quiso apoyar y ahí estuvimos nosotros. El PP apoyó al Partido Socialista porque para nosotros, a pesar de que nos digan todo lo que nos dicen, pues para nosotros dejamos a un lado las inquinas personales que pueda haber y todos los insultos que nos han acumulado durante todo este tiempo para enfocarnos en lo importante, que es Lora del Río. Nos enfocamos en lo importante y dijimos, ¿hace falta votar esto a favor con el PSOE? Sí, lo votamos. Y así lo hicimos y lo volveremos a hacer, porque para nosotros lo importante es Lora del Río y eso nos da igual quien plantee la propuesta, así lo vamos a seguir haciendo. Ya lo hacíamos cuando estábamos en el gobierno, es decir, en el gobierno planteaban muchas cuestiones que eran interesantes y se les aprobaba. Es decir, plantearon pues, enmiendas que fueron aprobadas, plantearon mociones que fueron aprobadas, porque para nosotros, pues aunque representamos a nuestro partido y somos fieles a nuestro partido, pero antes de la fidelidad que nosotros mostramos al Partido Popular, nuestra fidelidad es con la gente. Nuestra fidelidad es con cada uno de los loreños. Nos hayan o no nos hayan votado, con ellos. Para eso estamos nosotros aquí. Por eso, entre otras cosas, en el pleno del otro día, pues vinimos a presentar una serie de enmiendas, es decir, una serie de mejoras a un punto que era la ordenanza de movilidad. ¿Y por qué lo hacíamos? Pues porque cuando estudiamos la ordenanza de movilidad nos dimos cuenta, sin ánimo de ser pues ni exhaustivo en explicando qué es la ordenanza, ni con ánimo de criticar al legislador que la haya realizado, nos dimos cuenta que había una serie de errores. Y eso se evidenció allí porque, evidentemente, hubo una de las cuestiones que planteamos que dijeron, es que es verdad, está mal. Es decir, el límite de velocidad en el casco urbano no es de 50, es de 30. Entonces, se modificó, pero aún así presentamos unas cuantas enmiendas más y bueno, nos dijeron que no automáticamente porque la habíamos presentado nosotros. Y dirán ustedes, pero bueno, acaban de decir que una sí la han aprobado. Claro, una que el PSOE nos cogió a nosotros y la pusieron como ellos. Es decir, el PSOE presentó una enmienda que era la nuestra y nosotros no tuvimos ningún problema en votarla también a favor, porque era la nuestra y era lógica. Pero cuando planteamos el resto de propuestas, nos dijeron no, aquí no. Conclusión, ¿qué es lo que pasa? Pues que se aprueba una ordenanza de circulación con muchos errores que desde luego va a recaer negativamente sobre los vecinos. Ese es el problema. Ese es realmente el problema. Y diremos, bueno, ¿qué errores tienen? Muchos. Sobre todo errores de discrepancia, porque era una ordenanza que se había preparado para cumplir la normativa que había en el año 2020 y después durante el año 2022 la DGT cambió muchas cosas y no se actualizó la ordenanza. Por ejemplo, un ejemplo cualquiera. Ahora permiten que los motoristas que llevan casco puedan tener un dispositivo, por ejemplo, para la navegación, para ir escuchando inalámbricamente la navegación. Antes no se permitía, pues la ordenanza te sigue diciendo que no se permite el LoRa a ese dispositivo cuando la DGT sí. Entonces, son incoherencias que tendría que haber arreglado el ayuntamiento antes de haber aprobado esta ordenanza, pero no lo hicieron. Pero bueno, centrándonos en lo más importante es que es una ordenanza muy lesiva para los intereses de LoRa. ¿Por qué? Le genera una serie de problemas a los ciudadanos y no les aporta soluciones. Es decir, va a decir la ordenanza, prohibimos el que se aparquen los remolques, los camiones y los autobuses en el casco urbano, pero también en el término municipal. Claro, es obvio de que en el casco urbano a lo mejor quizás no se puede aparcar un autobús o un camión porque molesta, pero es que tampoco en el término municipal, es que si nos vamos al polígono industrial tampoco. Y dirán los profesionales del transporte, los agricultores que tienen remolque o los que se dedican a la caza, que es donde aparco mi remolque. Pues tendrás que buscarte un sitio habilitado, porque desde luego el ayuntamiento no lo tiene. Pero es que si vienen las empresas, por ejemplo, que vienen a la feria, cuando juega el Lora Club de Fútbol y aparcan los autobuses ahí en la Alameda, pues que tampoco podrán aparcar los autobuses en la Alameda, porque no se ha habilitado el sitio. Es decir, el ayuntamiento, antes de prohibir, debería de facilitar. Y lo que ha hecho es prohibir. La ordenanza prohíbe. Bueno, pues una de las cosas curiosas que está prohibiendo es, si por ejemplo, tú tienes una chimenea y tienes un carrito que lo vas a dejar aparcado en la puerta de tu casa lleno de leña hasta que meta la leña dentro de casa, pues no puede, porque si el carrito es enganchado, no se puede aparcar en la puerta de tu casa. Pero si eres cazador y quieres dejar el carrito de los perros de la Reala en la puerta de tu casa durante la noche, o porque no tienes cochera, tampoco puedes.
Pero es que si eres agricultor tampoco vas a poder aparcar ni el atomizador ni el remolque en algunas de las pedanías donde estamos. Pero es que si nos vamos a los pregones, que todos hacemos una carroza o una carriola, pues tampoco vamos a poder dejar la carriola desenganchada para poderla hacer, porque la ordenanza te lo prohíbe. Pero es que además, si ya hablamos con el sector de los autobuses, como he dicho anteriormente, tampoco van a poder aparcar los autobuses en el polígono industrial o en la Alameda, porque es que la ordenanza te dice, no en el casco urbano, sino que te dice en todo el término municipal. Lo podían haber cambiado, término municipal y haber puesto casco urbano, no quisieron. Pero es que después hablamos de los camiones, es decir, los camiones tampoco podrán estar aparcados en sitios como el polígono, por ejemplo, cuando se deja allí un camión pues para cargar o descargar la fruta en el polígono, o un camión que se queda allí aparcado en el polígono porque están seguros, aquello se quedó vigilado todo lo que son las calles del polígono cuando nosotros gobernábamos, pues resulta que tampoco van a poder. Y eso es un problema. Pero es que la ordenanza también se meten, pero de lleno, por ejemplo, con los patinetes. Y es muy curioso porque nosotros hay que decir que estamos a favor de que haya una regulación de los patinetes. Es decir, los patinetes no pueden ir por la acera como van, porque son un peligro. Los patinetes tienen que ir por donde dice la DGT que tienen que ir. Es decir, ya la propia Dirección General de Tráfico en el año 2022 sacó una normativa donde explica cómo se tiene que hacer el tema del uso del patinete. Es decir, tienen que ir por la calzada, tienen que llevar un casco, un chaleco reflectante, tienen que tener, dicen opcionalmente, un seguro de responsabilidad civil. En esta ordenanza obligan a un seguro de responsabilidad civil, pero no dice la cantidad. El otro día el alcalde, como suele confundir mucho la churra con las merinas, decía, es que nosotros no podemos decir cuánto va a pagar cada uno por su seguro. No, si no se trata de cuánto va a pagar por cada seguro. Cada aseguradora tendrá los precios que quiera tener. El seguro de responsabilidad civil tú lo haces por una cantidad que te cubra. Es decir, yo puedo tener un seguro de responsabilidad civil por 150.000 euros, o María puede sacarse un seguro de responsabilidad civil por 300.000. ¿Eso es qué? El seguro que tú te haces por si le causas un daño a alguien que puedas responder. Claro, no lo mismo pagar por 150.000 euros que tengo yo de cuantía a pagar por 300.000. Pues el alcalde el otro día, como suele ser habitual, mezcla churras con merinas y sale por estas peteneras. Igual que salió cuando le decíamos, oiga, es que la ordenanza dice aquí, en la parte de estacionamiento regulado por tiempo, que tienes que dejar el ticket en el coche. Y me dijeron, no, es que usted no ha entendido bien porque esto se refiere a la tarjeta de minusválido. Que no. Lean bien la ordenanza. Espacio, aparcamiento regulado por tiempo, que tienes que dejar el ticket. Le dije, es que parece que van a implantar la zona azul, pero bueno, cuando no saben cómo salir por petenera, lo hacen intentando de insultar y haciéndote pues menoscabar, parece, la intervención. Pues yo, bueno, como lo demostré el otro día, cuando me dice, es que usted miente porque hace esto, usted miente porque dice lo otro, pues yo no, yo cojo mi ordenanza, la pongo en la televisión para que vean el articulado y vean que no me estoy inventando las cosas, sino que lo único que pasa es que no hemos leído, no hemos estudiado bien la ordenanza porque, bueno, el equipo de gente que tengo son muy buenos, la verdad que mis concejales son estupendos y nos da la oportunidad de poder estudiar las cosas bien, cosas que ellos evidentemente no hacen. Y estaba hablando de los patinetes porque estaba diciendo que era necesario regularlo, pero es que es una auténtica barbaridad lo que pretenden hacer en esta ordenanza o en estas leyes locales, donde dice que el patinete lo tienen que registrar. Entonces, si tú eres dueño de un patinete, el dueño del patinete tiene que registrar el patinete en policía local. Pero no solo el dueño, sino tiene que se registra el patinete, pues con el número de serie o con lo que tenga. Tiene que registrarse, por otro lado, quién es el dueño del patinete y en una tercera instancia un tercer registro de quién es el conductor del patinete. Y dice, bueno, ¿esto para qué? El alcalde dijo, no, esto porque si pasa algo hay que identificar, no, que si pasa algo evidentemente queda identificado, es como si yo voy por la calle con una bicicleta y pasa algo, pues evidentemente yo soy responsable y tienen identificado. Pero que es muy curioso porque, claro, esto estaría bien si estuviera en toda España regulado de esta manera. Es decir, como los coches, todos los coches están registrados, quién es el dueño, todos los coches obligatorio un seguro, pero es que si aquí alguien viene en patinete, pues de Sevilla a trabajar a uno de los centros educativos que hay aquí en Lora del Río, que hay bastantes profesores que vienen en tren y después cogen su patinete, pues ¿qué pasa? ¿Que ellos no tienen la obligación de cumplir con esto y los loreños sí? Entonces, estas cosas sobran porque cuando queremos rizar el rizo,
al final lo que hacemos es complicarle la vida a los ciudadanos. Y todos tenemos que entender que la política hemos venido para facilitar la vida a los ciudadanos, no hemos venido para complicársela aún más. Por eso es importante que los señores que ahora mismo están en el ayuntamiento gobernando la institución, pues muy importante que dejen de complicar la vida a los vecinos en general, pero que dejen de complicársela, por ejemplo, a los vecinos que se han tirado más de un mes sin asfalto, que lo han dejado con las calles peladas. Si hubieran hecho bien su trabajo no hubiera pasado. Que dejen de complicarle la vida también a todos los deportistas, a todas las personas que están en rehabilitación, que se tienen que ir a Constantina, que se tienen que ir a Carmona, que se tienen que ir a otro pueblo a hacer natación porque no son capaces de abrir la piscina, con una y otra excusa. Una piscina que estaba funcionando no son capaces de abrirla. Pedimos también que dejen de complicarle la vida a todos los vecinos del Mirador de Setefilla, que no son capaces de darle un alta en el servicio eléctrico para que ande la depuradora y le puedan dar el papel para que ellos puedan definitivamente tener sus casas en regla y pedir sus hipotecas al que necesite pedirla. Pedimos también que dejen de complicarle la vida a todos los niños y a todos los padres que utilizan los parques infantiles. Si hay dinero para cambiar los parques infantiles, cámbienlo ya. Pero no se excusen en decir que vamos a cambiar los parques infantiles para no mantener los parques infantiles. Porque nuestros niños tienen que estar donde tienen que estar, que es en la calle disfrutando de nuestros parques. Y esos parques tienen que estar en unas condiciones decentes. No vamos a pedir que lo cambien de la noche a mañana, pero sabemos que hay un dinero de los 3.600.000 destinado para cambiar los parques. Cámbienlo ya, no dejen ni un minuto más de poner en riesgo a nuestros niños. Pero también le pedimos a estos señores a que no le compliquen la vida a los vecinos con estos inventos que están haciendo. Hace poco veíamos cómo se acababa una calle, que era la calle San Fernando, y el ayuntamiento manda al pintor, sin que exista un expediente al respecto, porque eso difícilmente lo vaya a firmar ningún policía local, a pintar un aparcamiento sobre el acerado. Porque sencillamente le están complicando la vida al vecino. El vecino ve un aparcamiento allí pintado y aparcará. Pero si hay un vecino que no puede pasar con la sillita de ruedas por allí, lo siguiente que va a hacer es llamar a policía local. Y lo siguiente que va a ocurrir es que policía local tiene que aplicar la ley, que no es otra que, como está prohibido aparcar en el acerado, pues evidentemente te multarán. Que es lo que ha pasado, pues por ejemplo, en zonas como en la zona de las Flores, la zona de la calle de las Flores, como ha pasado también en el Barrero. Cuando hay un vecino que se queja, evidentemente policía tiene que hacer su trabajo. Entonces, no le compliquen la vida, no le hagan generar una confianza de que ese señor se vaya a dormir a gusto pensando que ha aparcado bien, cuando resulta que por la mañana se puede encontrar con una boleta de policía local porque el político de turno ha enviado allí poner unos aparcamientos que desde luego nadie ha dicho a nivel oficial que se pongan. Y bueno, en definitiva, a todos los loreños en general tampoco se le puede seguir pues maltratando de esta manera. No se le puede pedir que maltraten, porque la improvisación que estos señores están teniendo a la hora de organizar los eventos que están organizando es que incluso ponen en riesgo a todos nuestros vecinos. El otro día, por ejemplo, vimos cómo se organizaba una carpa en el Priorato, que cuando nosotros hemos preguntado por el plan de seguridad de la carpa, por el informe de solidez de la carpa y por el plan de evacuación y todo lo que tiene que tener una carpa que montan, porque si tú eres un vecino y quieres montar una carpa, te lo piden. Cuando lo monta el ayuntamiento, no lo piden, pues lo montaron sin nada de esto, poniendo en riesgo, desde luego, a todos los menores y a todas las personas de Lora del Río que estuvieron disfrutando de esa carpa. Pero es que pusieron también en riesgo a todas las personas que fuimos a Las Migas. Es que los que fuimos a Las Migas no vimos a Protección Civil. Vimos solamente una pareja de policía local y tampoco vimos una ambulancia. Tanto que se antes de decir que en todos los eventos hay una ambulancia, pues no hubo ni Protección Civil, ni suficiente policía local, ni tampoco hubo la ambulancia en un evento tan multitudinario como para Lora del Río viene siendo habitual Las Migas de Lora. Y ya ni que decir tiene el día del carnaval infantil. Nos sometieron a todos a una aglomeración innecesaria.
muchas madres decidieron, una vez que cumplieron con el centro escolar, decidieron de irse de la plaza porque la plaza es extremadamente pequeña para tal cantidad de niños, de padres, de abuelos y de personas como nosotros, que lo que queríamos era disfrutar de nuestros niños y nuestras niñas. Lora se merece un gobierno. Sí, lo vuelvo a repetir. Lora se merece un gobierno. Y digo que se merece un gobierno porque necesitamos un equipo de personas que se dedique a gobernar por y para Lora del Río y no por y para los intereses de cada uno de los partidos que se presentan a las elecciones. Estamos en política para mejorar la calidad de los loreños. Por suerte para nosotros y para todo Lora del Río, solo quedan 92 días para que sea el pueblo quien decida. Ahora será el pueblo quien decida. Y eso es lo realmente importante de todo esto. Esta pesadilla nos acaba en 92 días. A partir de entonces será el ciudadano de Lora del Río quien busque un gobierno que les gobierne y que le dé estabilidad para solucionar los problemas de Lora del Río durante los próximos 4 años. Así que dicho esto, pues estamos, como viene siendo habitual, dispuestos a responder cualquier pregunta que nos queráis hacer desde los medios de comunicación. Bien, pues muchísimas gracias a los compañeros que siempre nos acompañan en esta rueda de prensa, a los medios de comunicación por estar aquí hoy presentes y a todos los vecinos de Lora del Río agradecerles las palabras que tienen siempre conmigo por esta rueda de prensa que se hacen para informar y que a bien recibo ese agradecimiento que me transmitís cuando paseo por nuestras calles. Muchas gracias a todos.